Bien, a ver, buenas, buenas noches, buenas noches eh, con todos los que están conectados. Les saluda Jan Reyes Sánchez. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí se me escucha, se me entiendo que también. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna oposición, bueno, vamos a empezar nuestro curso, en realidad reiniciar nuestro curso que comenzó el día de ayer hablando sobre tres tópicos, digamos, referidos a la visión histórica de los delitos de lavado de activos, una visión internacional, allá por el año 1988, que es donde se inicia, habíamos visto, el delito de lavado de activos referido al tráfico de drogas en la Convención de Viena, y a partir de ahí se inició toda una legislación, digamos, en Latinoamérica, podríamos decir uniforme, ¿no? Y en la cual Perú no era obviamente ajeno a esta coyuntura normativa. También hemos hablado el día de ayer sobre el bien jurídico tutelado y habíamos tomado una posición respecto a la postura pluriofensiva, ¿no? que tiene este delito, es decir, donde se afecta intereses económicos, pero también se afecta a la administración de justicia, ¿no? Eh, y también, sin dejar obviamente de lado el tema de los intereses económicos referidos a la libre competencia. Me parece que este es un tema que no deberíamos perder de vista, y me parece que hacia allá apuntaría, sin temor a equivocarme, el futuro del delito de lavado de activos. Y también ayer me había referido, aunque de manera muy sutil y muy superficial, el tema de la autonomía, ¿no? Hoy voy a trabajar precisamente la autonomía para luego pasar al tema del análisis exegético respecto a las figuras más importantes del delito de lavado de activos para terminar luego con la imputación, subjetiva, ¿no? Con la imputación subjetiva. Bueno, voy a compartir pantalla. Eh, sí, vamos a compartir la pantalla para mirar un aspecto importante referido precisamente al tema de eh, la autonomía, que es justamente el tema social que nos importa en este momento. Y la pregunta que quedó ayer pendiente es: ¿cuántas clases de autonomía se ha podido clasificar o se ha podido analizar en el lavado de activos? Y creo que a algunos no les gusta esta clasificación. Sobre todo los fiscales no están de acuerdo con esta clasificación, porque el código solo habla de la autonomía procesal y punto, ¿no? Y capaz no le falta razón, porque legalmente esto es cierto. O sea, parte de una premisa totalmente válida, que es justamente que el artículo 10 de la ley 11.006 efectivamente establece, eh, digamos, como premisa fundamental, eh, que la única autonomía que estaría allí es referida a que no debería haber ningún obstáculo, ningún impedimento para la prosecución de una investigación por lavado de activos. Pero creo que por efectos metodológicos y para dar cabida finalmente a lavado de activos desde un punto de vista sistemático, me parece que no sería dable soslayar el tema sustantivo. Me parece que no deberíamos perderlo de vista porque la propia Corte Suprema lo ha establecido. Y ayer habíamos visto precisamente la autonomía procesal, pero me faltó decirle que hay autonomía procesal absoluta y autonomía procesal relativa. En la autonomía procesal absoluta, ya habíamos dicho, es aquella que está regulada
precisamente en la ley 11.006, que establece evidentemente que no se podría establecer ningún obstáculo respecto a la persecución, porque ni siquiera se necesita prueba respecto al delito fuente, ni siquiera se necesita una condena por delito fuente, ni siquiera se necesita investigación por el delito fuente, y ni siquiera se necesita que esté descubierta el delito fuente, con lo cual se inicia la discusión de que ya ni siquiera podría haber eh, absolutamente nada en el delito previo. Me parece que no podríamos sostenerlo, o sea, no podríamos, no sé, como juez no podríamos condenar a una persona si es que no hay ningún indicio, nada, o sea, ni siquiera un papel, no sé, entonces, o algo que nos pueda dar algún indicio a una sospecha simple, ¿no? O sea, ni alguna sospecha de alguna evidencia, de alguna sospecha simple, ¿no? Entonces, me parece que por ahí no iría el tema de la autonomía procesal absoluta. Me parece que ese no sería el camino correcto. El camino correcto sería ir por una autonomía procesal, sí, como ayer les había dicho, atender a la estación procesal, a una autonomía relativa procesal, pero no aquella que estaría referido al delito fuente, estoy hablando a los, bueno, me voy a cuidar de la frase, no delito fuente, sino activos ilícitamente obtenidos, mejor hablar así con propiedad, activos ilícitamente obtenidos, porque precisamente el delito, digamos, los activos ilícitamente obtenidos, al menos debería tener un cierto nivel de, eh, digamos, de indicio, ¿no? Un cierto nivel de indicio, un cierto nivel de indicios. Y como la propia, como el propio acuerdo plenario, perdón, la sentencia casatoria 1/2017, justamente la de lavado de activos, lo que hace es poner esos estándares de conocimiento para, para el proceso penal, para el actual proceso penal. Y precisamente lo coloca en un nivel de que si necesitarías un nivel de sospecha inicial simple, me parece que no. Pero tampoco se necesitaría una sospecha fuerte. Me parece que no, porque una sospecha fuerte sería ya a nivel de acusación, una sospecha grave a nivel de prisión preventiva. Pero tampoco, obviamente, una sentencia condenatoria, porque esto sí ya sería totalmente descabellado. Más aún si en el año 2017 se ha incorporado una modificación al artículo 10 de la ley 11.006. Entonces me parece que el tema habría que buscarlo, como dice ahí en esta lámina, que el delito previo al menos esté formalizado, ¿no? Al menos que esté formalizado y que y de alguna manera, que esté acusado, ¿no? Que esté acusado sería obviamente el escenario ideal, porque ahí ya estaríamos con mejor probabilidad de poder establecer que esos activos podrían provenir precisamente de esos delitos que se están acusando. Pero eso sería un escenario totalmente extremo. Me parece que el escenario ideal mínimo para poder iniciar una imputación por lavado de activos sería al menos que en el delito que los activos ilícitamente obtenidos al menos vengan digamos, de un indicio razonable en torno a la posibilidad de que esté al menos en la etapa de investigación preparatoria, es decir, que esté continuado y formalizado la investigación preparatoria. Pero usted dirá, doctor, pero ¿por qué piensa usted así? Y capaz de repente no hay nada en el lavado, en el delito previo, no hay nada, o sea, no se ha investigado nada. Por ejemplo, una minería ilegal que no tenemos nada con qué sostener de que viene de minería ilegal, pero que hay muchos bienes, hay muchos patrimonios que no se condicen digamos, con sus ganancias que ganarían esta gente. Entonces, por eso es que si no hay eso, entonces nos asemejaríamos a lo que sería una suerte de enriquecimiento ilícito particular. Y me parece que no es la idea.
O sea, no es que el lavado de activos se va a asemejar a un enriquecimiento ilícito. La idea es que siempre esté conectada a una fuente ilegal, a una fuente ilegal. ¿Por qué? Porque, digamos, la Corte Suprema, quizá en el fallo donde mejor hace la, digamos, esta suerte de vinculación, pero no con eso quiere decir de que está diciendo que es una autonomía absoluta. No. Lo que está diciendo, por ejemplo, en este recurso de nulidad, y para que lo quieran anotar, recurso de nulidad 2868, ¿no? 2868 del año 2014 Lima. 2868 raya 2014 Lima del 27 de diciembre del año 2016, que es quizá la Ejecutoria Suprema donde mejor resume el tema de que, no, que digamos, eh, que se necesita una vinculación. ¿Por qué? Dice lo siguiente, en la sumilla, ¿no? La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente por prueba directa o prueba indirecta, o sea, prueba inicial. Ambas en igualdad de armas, dice, ¿no? Aunque quizás la prueba inicial sea la más común, ¿no? Debe probarse, y aquí viene lo interesante, debe probarse algún vínculo o conexión con actividades ilícitas graves, con personas o grupos relacionadas con ese delito. ¿Se dan cuenta? Debe probarse algún vínculo o conexión con actividades delictivas graves. ¿Se dan cuenta? Quizás esta sea la ejecutora suprema que más claro lo pone en evidencia, ¿no? Pero no te deja de asombrar y no te dejas de preguntar, bueno, ¿qué grado de conexión? Bueno, una conexión procesal y obviamente una conexión sustantiva. En este momento estamos analizando la autonomía procesal, que yo he manifestado mi posición, capaz con esto puedo discrepar, sobre todo con los fiscales, que indican de que no se necesita diligencias preliminares, pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué sería arbitrario pensar de que no se necesitaría ni siquiera diligencias preliminares? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué sería arbitrario de alguna manera? Porque si tú dices que no se necesita ni diligencias preliminares abiertas ni la investigación por el delito previo, vas a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, ese caso se archivó, ese caso no se formalizó ni continuó la investigación preparatoria y caben dos posibilidades para el archivamiento en esa estación procesal. Una por falta de prueba, perdón, no, falta de prueba, no, por falta de recaudos, o sea, ya no hay más posibilidad de recabar más información y el fiscal considera, de acuerdo al artículo 334, 135, cerrar la investigación, quizás por estrategia la cierra y capaz por nueva prueba la vuelve a abrir, ¿no? Por nueva información la puede reabrir, pero en este momento la cierra. Pero la cierra por falta de información. Entonces, eh, obviamente, obviamente, cerrar una investigación o unas diligencias preliminares, perdón, unas diligencias preliminares por falta de información, te lleva a la sensación de que hay una actividad criminal, pero que por falta de información, porque no se tienen los testigos, no están digamos, las pericias establecidas, porque queda muy lejos. Las pericias normalmente se hacen en Lima, pero la actividad de minería ilegal está en Madre de Dios, ¿no? Finalmente, entonces ya se cerró la investigación, pasaron los 120 días, qué sé yo, y bueno, lo cierto es que se cerró. Entonces ahí podríamos decir que el fiscal podría tener algún indicio de que puede haber sido delictiva, pero que por falta de pruebas no lo es. La pregunta que yo me hago y que capaz todos nos debemos hacer en este momento es si con eso es suficiente para poder condenar por lavado de activos, si es que en paralelo se podría llegar a,
a una investigación, es decir, el lavado de activos avanza mucho más rápido, avanza la investigación preparatoria, avanza la etapa intermedia, avanza hasta el juzgamiento, el lavado de activos, aquí en Lima, por ejemplo, pero sin embargo la investigación por el delito previo por minería ilegal se está llevando de Madre de Dios, y ya está archivada en diligencias preliminares porque nunca se llevó la pericia que necesitábamos para poder formalizar la investigación. Claro que no hay ningún indicio, ¿no? No hay ningún indicio. Entonces, y aquí es importante tener en cuenta algo en esta investigación que se está llevando a cabo en Madre de Dios, porque, por ejemplo, podría decir el fiscal de Madre de Dios, y por eso lo importante de que asumo la posición. Una cosa es cerrarlo por falta de información y otra cosa es cerrarlo por atipicidad. O sea, una cosa es cerrarlo por derecho procesal y otra cosa es cerrarlo por derecho material, en otras palabras. Creo que mucho más grave, creo que mucho más grave para efectos de la prosecución y el éxito que podría tener en el lavado de activos aquí en Lima, creo que mucho mayor gravedad y mucho mayor relevancia va a tener si el fiscal lo cierra por tipicidad aquí y indica de que en la disposición dice no puedo avanzar a las investigaciones preliminares, perdón, a las diligencias preparatorias, a la investigación preparatoria, no puedo avanzar porque este caso no es atípico. No tiene, o sea, tiene la licencia, todo correcto. ¿Se dan cuenta? O sea, la minería ilegal, el 307-A tiene elementos normativos, que es precisamente el que sea ilegal, o sea, que se infrinja el ordenamiento jurídico, que no esté autorizada esa explotación de la actividad minera. Pero si tiene autorización, si tiene permiso, si está vigilado, supervisado, monitoreado por las autoridades administrativas del sector, evidentemente esa minería no es ilegal, no es ilegal. Estaría, obviamente, ocasionó impactos medioambientales negativos, pero superados totalmente, inclusive se alineó al tema de digamos, el tema de la corrección y se alineó al tema del ordenamiento jurídico, ¿no? Para justamente formalizarse en el camino, que lo logró finalmente, logró la formalización en el camino. Entonces, el fiscal dice, lo voy a cerrar porque no se cumple un elemento del tipo objetivo. No se cumple un elemento del tipo objetivo, que es justamente ese elemento que diga que estaría autorizado. ¿Te das cuenta? Entonces, y lo cierra por la tipicidad. No lo cierra por falta de información. Por más toda la información, por más que toda la información esté completa o que la tenga ya hecha, se da cuenta que esto no tiene, no hay un caso penal. No hay un caso penal en minería ilegal. Y efectivamente, si nosotros vamos al artículo 307, y ahí vamos a encontrar un conjunto de articulados, ¿no? El que realice una actividad de explotación, extracción, explotación u otro acto similar, recursos minerales metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente. Pero sí la tenía, pues, sí la tenía. Pero ha causado un impacto medioambiental, no me interesa, ya la tengo, ya la tengo. ¿Ya? Bueno, no la tenía al inicio, pero obviamente estaba en tránsito y hice la gestión, pero ya la tengo. Y el fiscal entiende de que no es ilegal la minería. Pregunta del millón, pregunta del millón. Esto tendrá un impacto en que esa misma persona que está siendo investigada por minería ilegal y es la misma persona que está siendo investigada en Lima por su patrimonio y que la tesis del fiscal de lavado de activos era precisamente imputarle que los activos ilícitamente obtenidos provenían de la minería ilegal.
Mm, pero es atípico. Entonces, pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante este tema de que cerrarlo por falta de información o por falta de tipicidad? Porque eso pues no lo vamos a tener, queridos amigos, cuando se inicia el acto de inicio de la investigación de las diligencias criminales, porque ahí abre el fiscal, abre el fiscal, y no va a asumir ninguna posición respecto a la información o respecto a la tipicidad de la conducta que está investigando. No lo va a asumir, porque no tiene todavía la información necesaria. Por eso es que los fiscales intentan recabar una investigación previa, ¿no? Una investigación previa que seguramente algunos fiscales que están conectados ahora no podrán negar que existe, ¿no? Esto que no está en el código procesal penal y se presta a la arbitrariedad porque no hay tiempo, no hay plazo, eso no puede ser investigado el tiempo que sea necesario, pero me parece que lo ideal y lo razonable es que recién cuando digamos, termina el plazo de las diligencias preliminares, ahí el fiscal estaría en condiciones de asumir una posición, una postura, que con relevancia a, al proceso penal por lavado de activos. Pero, ¿quién originó todo este problema, este embrollo? Yo me acuerdo que en el año 2013 había un oficio de la FM, ¿no? Había un oficio, ¿no? Me acuerdo que era el secretario general de la FM, que había nacido en Pando, creo que era, ¿no? Fue Pando, no sé, me suena, 2013, donde el secretario general había dicho que usaba un oficio múltiple a todas las juntas fiscales superiores mm, a nivel nacional. Y dijo que algo así como que, oye, el delito de lavado de activos no tiene delito fuente. O sea, como que el lavado de activos, el lavado de activos no tiene delito fuente. Así es preso. Y que deben seguir investigando sin delito fuente. 2013. Bajo responsabilidad disciplinaria. ¿No? Algo así decía, ¿no? Bajo responsabilidad disciplinaria. Bueno, nadie sabía de este oficio, y que era muy interno entre los fiscales, y que obviamente esto no se sabía, ¿no? Hasta después, en una publicación que hace el doctor Marcial Paucar Chapo, creo que él, en un libro que él publica, lo transcribe, ¿no? Ese oficio, ¿no? Para hacer su análisis de ese libro sobre investigación sobre la activa, que está muy bueno. Creo que ahí en el 2016, 2010, ¿no? Más o menos saca el libro, y ahí nos damos cuenta que había este oficio, y que por eso los fiscales iban al juicio, al juzgamiento, con una teoría del caso de lavado de activos sin delito previo, sin analizar los pormenores de la relevancia que pudiera tener en el lavado de activos. Por eso es que iban a la acusación, acusaban sin, digamos, la importancia de vida respecto a los activos ilícitamente obtenidos, y iban al alegato de clausura, sobre todo, sin percatarse, sin, digamos, hacer un análisis del delito previo. Por eso que los jueces llegaban, los jueces de juzgamiento, los jueces del colegiado, el juzgado penal personal, el unipersonal o colegiado, en el caso. Entonces le decía, señor fiscal, pero ¿y el análisis del delito previo? El análisis de esta teoría, bueno, ha hecho muy bien el análisis de las conversiones, de las transferencias, ¿no? Ese tema, ocultamiento, ¿no? De la ruta del dinero, efectivamente que existe esa ruta del dinero, y que existen personas tanto en los actos que podrían originar, pero más desconcentrados en los actos de conversión. Pero entonces a los jueces no les quedaba otra cosa que absolver, pues, ¿no? Porque, bueno,
En una decisión muy extrema lo absolvía. En una decisión mínima, capaz, planteaban la desvinculación procesal y por ahí reconducían el debate de la actividad probatoria para incorporar el delito previo, si es que se puede, entonces se iniciaba todo un embrollo ahí, pero ocasionaba, y eso hace que de repente no existan muchas condenas en el Perú por lavado de dinero. Pero definitivamente me parece que en la autonomía procesal no me queda la menor duda de que debemos relevar, revalorar el tema de que asume una posición fiscal en el ITP. Por eso es importante. Solo si es por tipicidad, repito, si es por tipicidad, perdón, por atipicidad, eh, digamos, me parece que el caso se va a caer en la hora. Ya no hay actividad criminal previa. O sea, digamos, y esta es la discusión, por eso es que ya entro ahora a la discusión, ahora en respecto a la autonomía material, porque aquí ya tendremos que tomar una postura en la autonomía material de que si es absoluta o relativa también, ¿no? Y en la autonomía material absoluta, no se necesita, esta absoluta, dice, no se necesita para la definición objetiva ni subjetiva de lavado de activos la existencia del delito. O sea, no se necesita nada. O sea, esto del delito fuente, es otra cosa. A más lo que se podría probar, a, a lo sumo se podría probar, los, el activo ilícitamente obtenido, el origen del activo ilícitamente obtenido. Es otra cosa. Porque tú solo podrías probar no la comisión de un delito acabado, y que esta comisión de delito acabado, que formen parte de la definición objetiva de lavado de activos, me parece también a mí un absurdo. Y me parece un tema muy discutible, y que el sentido, en mi opinión, me parece que el tipo penal de lavado de activos no lo exigiría, aunque se prestaría a interpretación. Ojo, se prestaría a interpretación. Por eso es que se ha asumido ya en los últimos tiempos la otra tesis, que me parece más razonable, que es la autonomía material, relativa. O sea, ¿hay una autonomía sustantiva? Por supuesto que la hay. Por supuesto, porque el lavado de activos debe existir sin la presencia de la comisión de un delito previo. Eh, si bien es verdad, si bien es verdad, la tipicidad objetiva del lavado de activos en el artículo 1, 2 y 3 de la ley del decreto legislativo 11.006 establece algo así como que el sujeto activo tendría que conocer o debía conocer los activos ilícitamente obtenidos, ¿no? De los activos ilícitos, del origen ilícito, de donde provengan, ¿no? O sea, no habla ahí digamos, de algún delito. ¿Dónde es que podría interpretarse, dónde es que viene esta interpretación respecto a que se necesitaría algún delito? ¿De dónde viene? Bueno, viene creo que la confusión, me parece, me parece que viene, eh, a ver, un momentito, por favor, un momentito, me parece que la confusión viene, a ver, por el artículo 10 de la 11.006, que es esta que tenemos acá. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí pueden ver. Lo que yo estoy viendo sí lo pueden ver, ¿no? Autonomía del delito de lavado de activos. Estoy analizando el artículo 10 del decreto legislativo, actualmente modificado por la decreto legislativo 12.4. Si ustedes ven en la primera parte, dice el lavado de activos es un delito autónomo. Obviamente, un delito autónomo
que no es necesario que las actividades criminales, ¿no? Que las actividades criminales, y nos está diciendo actividades criminales, mucho cuidado y mucha precaución con este término. Actividades criminales que produjeron el dinero, bienes, efectos o ganas. Bien, vamos al segundo párrafo. Dice, el conocimiento del origen ilícito. Se dan cuenta que siempre se está refiriendo al origen ilícito, que tiene o debía presumir. Luego, si hay algún tiempo, voy a analizar la tipicidad subjetiva, la problemática de la tipicidad subjetiva. Pero aquí dice, debería presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo, corresponde a actividades criminales. Y aquí es donde el legislador se confunde, ¿no? Y aquí es donde empieza a tornarse un poco difusa la interpretación, porque habla de actividades criminales, hasta ahí estaba todo bien, pero dice como delito. Ajá, ya como que esa actividad criminal de lo que era profusa, difusa, gaseosa, comienza a tener corporeidad, comienza a tener, como dice mi amigo, este profesor, que ya bueno, se me olvidó su nombre, decía que el delito debe tener nombre y apellido. Ese delito previo debe tener nombre y apellido, el doctor Parión, ¿no? Parión, ¿no? Decía que el delito previo tiene que tener nombre y apellido. Y ese nombre y apellido pues está en los 13 delitos que establece, ¿no? Minería ilegal. Y bueno, si nosotros podríamos hacer un análisis de estos delitos que están contemplados en este artículo 10, con excepción del delito de receptación del artículo 94, todos son delitos que están contemplados en la parte especial y en la legislación complementaria. ¿Se dan cuenta? O sea, la pregunta que yo me hago es, la pregunta que yo me hago es, ¿se está refiriendo a una actividad criminal previa o se está refiriendo a un delito? Es decir, la discusión ya hace algunos años, ahora ya no es tanto, pero hace ya algunos años se decía de que ese acto precedente debe ser una actividad criminal previa o debe ser determinado en un delito. Actividad criminal previa o delito. Eh, la gran mayoría de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido, por ejemplo, esta, que es la que les he mencionado, la 28, perdón, la 28.000, por su recurso de unidad 2868, eh, está, perdón, la recurso de unidad 2868 raya 2014 Lima, decía de que debe probarse algún vínculo o conexión con actividades criminales graves. Siempre la Corte Suprema ha establecido que, digamos, se necesitaría una actividad criminal previa. Nunca se ha decantado por el delito específico. El único, la única jurisprudencia que se conoce, y que fue muy comentada, obviamente, porque hizo el hecatombe, fue la casación 92 del 2017 de IPA. Esta casación vinculatoria en su momento, que después, bueno, le quitó la condición de vinculatoria por el acuerdo plena, por la sentencia plenaria que vino 2 o 3 meses después. Pero que fue la casación 92 de 2017 la que dijo de que no es actividad criminal previa, es más bien el delito. Es un delito específico, inclusive decían esa casación que se tiene que ser un delito acabado, detallado, con principio de imputación necesaria en el delito previo, inclusive
muchos abogados de la defensa técnica se decantaron por esa tesis de que en la actividad criminal tiene que ser un delito determinado. Que después, 2 meses después, se dijo en esa sentencia plenaria del 2017 también que no es un delito. No es un delito específico, sino más bien es una actividad criminal previa que inclusive ni siquiera podría ser o tendría que ser la condición de grave, ¿no? Pese a que en este recurso de unidad 2868 del año 2014 se dice que tendría que hacer actividades criminales graves, pero después obviamente la tendencia, luego de que se emitió esta casación, bueno, perdón, luego que se emitió la sentencia plenaria, es seguida luego por el recurso de unidad 422-2018 nacional. En este recurso de unidad 422-2018 nacional, de fecha 26 de julio del año 2018, para que los quieran buscar, se dice que no es necesario que exista una condena por un delito precedente, ¿no? Tampoco se debe acreditar acabadamente con todas las circunstancias la actividad delictiva previa. Ajá, actividad delictiva previa. Solo se requiere que la gente advierta con dolo directo o eventual que están de activos delictivos, y que realiza respecto a ellos actos de conversión, transferencia, ocultamiento. ¿Se dan cuenta? Es decir, luego de la, digamos, de la sentencia plenaria se ha seguido obviamente con esa tesis. Pero creo que, creo que lo más problemático, y que en esto sí no debemos ser mezquinos con la casación 92-2017, creo que no debemos ser mezquinos, porque si algo puso en evidencia esta casación es que originó precisamente que se debata sobre un tema que hasta ese momento no se había puesto en la discusión. No había sido muy relevante, pero que finalmente sí lo era, ¿no? Porque si ustedes leen la casación 92-2017, el punto álgido de esto, bueno, luego de que es un caso de autolavado, pero que era respecto a la cláusula abierta, y eso es otro tema, la cláusula abierta. Y la cláusula abierta, según haciendo el recorrido latinoamericano sobre la legislación comparada, haciendo un recorrido rápido por la legislación comparada, nos vamos a dar cuenta que el único país que tiene la cláusula abierta de los delitos fuentes es el Perú. Interesante, ¿no? El único país. Eh, y sí, porque, a ver, podríamos, ir, por ejemplo, al primer modelo, ¿no? El primer modelo, ustedes ven ahí, a ver, no sé si ustedes pueden ver, eh, eh, a ver, a ver, pero tengo un problema ahí que no la puedo ubicar, pero a ver, es el único país que, que tiene este modelo de cláusula abierta es el Perú. Porque si nosotros vamos a la legislación, por ejemplo, de España, es una cláusula cerrada. El modelo argentino es una cláusula cerrada. El Código Penal Federal Mexicano es una cláusula cerrada. El Código Penal colombiano también es una cláusula cerrada. O sea, se dice una lista de delitos y termina ahí. Bolivia también tiene una cláusula cerrada.
Uruguay también no tiene una cláusula cerrada. Como les digo, el único país que, digamos, tiene esta cláusula abierta, porque si ustedes leen la ley 11.006 en, digamos, en el artículo 10, está una lista de 13 delitos, una lista de 13 delitos, y justamente en esa lista de 13 delitos se dice el tema de que y todos con capacidad o a todos aquellos que tengan capacidad de generar ganancias ilegales. Todos aquellos delitos que generen ganancias ilegales, a excepción del artículo 194, a excepción del artículo 190. Entonces, en esta frase de que y todos aquellos que tengan la capacidad ilegal, la capacidad de generar ganancias indebidas, ¿qué delito está? ¿Qué delito? Podría ser el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, también podría entrar en esa cláusula abierta, podría ser fraude en la administración de personas jurídicas. Eh, podría entrar, por ejemplo, los delitos financieros, pero ¿cómo podríamos enrolar un delito financiero? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, tengo un negocio de casas de cambio, tengo un negocio de casas de cambio, una empresa, ¿no? Y no cumplo y digamos, estoy recibiendo depósitos, pero yo no tengo autorización para recibir depósitos y sin embargo lucro con esto porque doy intereses por sobre la tasa ideal y comienzo a hacer el delito digamos, de intermediación financiera ilegal, ¿no? Comienzo a hacer ese delito. ¿Podría entrar en la cláusula abierta del artículo 10? ¿Podría entrar en la cláusula abierta el delito de sicariato? Pese a que no está, pese a que no está. O sea, digamos, el que mata por encargo, ¿no? El que, digamos, en una noche se hace dos muertes. Por cada muerte cobra, pues, 5.000, 6.000 soles, ¿no? Y en un día él se hace 10.000 soles. En un día se hace 10.000 soles. Genera ganancias indebidas. Podría ser considerado como activo ilícitamente obtenido de una actividad criminal previa. Podría entrar como actividad criminal previa, digamos, el libramiento indebido, es decir, eh, tener letras de cambio, cheques que no van rebotando en el banco, podría ser considerado delito fuente. Podría ser considerado delito fuente, por ejemplo, el delito de estafa agravada, ¿no? Entonces, a ver, definitivamente yo creo que para tener la condición de delito fuente o de activo ilícitamente que pueda generar ganancias, necesita evidentemente esta condición de generar ganancias, porque hay delitos que no generan ganancias. Por ejemplo, el delito de violación sexual, evidentemente, no genera, o sea, no es que podamos pensar que el violador va a satisfacer sus necesidades económicas accediendo sexualmente con la víctima. No es que tampoco podamos pensar que los delitos contra la libertad sexual tengan esa condición. Eh, Aunque de repente uno podría pensar que el proxenetismo que está castigado en el Código Penal podría ser ahí considerado como un fuente, ¿no? ¿Se da cuenta? Eh, y por ejemplo, el que generó bastante debate y que generó justamente el tema de fondo de esa casación 92-2017 fue el tema de la cláusula abierta, ¿no? O sea, lo interesante de esa sentencia, más allá de que
digamos, el ponente sea una persona que no, que, bueno, pero lo cierto y lo más interesante es que puso en evidencia el tema de la discusión respecto a la cláusula abierta, que puso a la discusión la cláusula abierta. ¿Por qué? Porque se dijo de que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es delito fuente, ¿no? Teniendo en consideración que este delito, en el artículo 194, perdón, 198, tiene una pena privativa de libertad que no sobrepasa los 4 años de pena privativa de libertad. Y en esa casación 92-2017 se dice que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no puede ser considerado delito fuerte porque no reviste las condiciones de gravedad. No reviste las condiciones de gravedad. Y como no reviste esa condición, no podría ser considerada una cláusula abierta porque toda la lógica de los delitos que están contenidos ahí, llámese minería ilegal, llámese trata de personas, llámese tráfico ilícito de drogas, llámese secuestro, llámese delitos contra la administración de justicia, de administración pública, ¿no? Robo, ¿no? Defraudación tributaria, delito aduanero, tráfico de armas, ¿no? Terrorismo, yo pregunto, ¿el delito de terrorismo podría ser considerado un delito fuente? O sea, yo no entiendo qué hace el delito de terrorismo metido en esa cláusula abierta. Porque hasta donde yo sé, el delito de terrorismo tiene digamos, en su norte, en su motivo, el terrorista es causar zozobra en la población, digamos, afectar la tranquilidad pública, pero no podríamos decir digamos, que el terrorismo va a generar ganancias indebidas, salvo de lo que ha querido decir el legislador es que el financiamiento contra el terrorismo podría generar ganancias. Ah, bueno, el financiamiento contra el terrorismo podríamos discutir lo que sí, y creo que sí debería, pero no está, ahí dice terrorismo. O sea, todo es abierto finalmente. O sea, es una lista de delitos, pero a la vez son abiertos cada uno de ellos. Son abiertos cada uno de ellos. Esos 13 delitos, más la cláusula abierta es más, o sea, es más abierto los delitos que están ahí contenidos expresamente que aquella que está en la cláusula abierta. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en el delito contra la administración pública, que está ahí en la cláusula. Y yo pregunto, ¿acaso serán todos los delitos de administración pública? No, definitivamente no. Y voy a poner dos ejemplos para discutirlo y para poder analizarlo. Por ejemplo, yo pregunto, ¿el delito de colusión puede ser considerado como un activo ilícitamente que puede generar ganancias indebidas? El delito de colusión. 384 puede tener. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas también me lo han dicho, ¿no? Por eso lo traigo a discusión aquí. Eh, a ver, para empezar, el delito de colusión no es un delito de enriquecimiento. A diferencia de los delitos de peculado, sí, evidentemente es un delito donde se puede generar ganancias indebidas. La comisión de ese delito puede generar ganancias indebidas. Sí, puede generar. Pero el delito de colusión, inclusive el delito de cohecho puede generar ganancias indebidas. Pero el delito de colusión tengo mis dudas. ¿Saben por qué? Porque el delito de colusión, si ustedes ven la naturaleza jurídica de este delito, me voy a referir solo 2 minutos, es que el funcionario público se colude. O sea, la actividad, el núcleo típico central de la colusión es justamente el coludirse, ¿no?
Ese es el núcleo duro del delito de colusión. Coludirse funcionario con el interesado para defraudar al Estado en el marco de una contratación pública. Eso es colusión. Nada más. Chicos, no le pongan nada más porque eso es colusión. Coludirse funcionario con el interesado en el marco de un proceso de contratación con el Estado para defraudar los intereses del Estado. Y si sale plata del Estado, si sale plata del Estado, esa plata no se la va a agarrar el funcionario, porque esa no es la esencia de la colusión. Si esa plata si sale va a ir al proveedor, esa plata va a ir al proveedor, esa plata sale porque se está sobrevaluando los precios y además porque ha sido un mal ha sido un mal negociador, o sea, ha sido digamos, una persona que no ha sabido negociar los términos referenciales y contractuales en un proceso estatal, en un proceso contractual estatal. Y eso es colusión, chicos. Si sale plata al Estado, si se perjudica económicamente al Estado, y que porque en vez de darle 6 al proveedor se le dio 10, y esos 4 restantes, ¿a dónde fueron? Y fue a parar al proveedor. Otra cosa que criminológicamente, otra cosa que policialmente, otra cosa que la fiscalía quiera decir de que siempre ahí nadie hace nada por gratis, nadie te hace nada por gratis, ¿no? Acá, como dicen ahí, todo tiene un precio, y bueno, de los famosos diezmos, ¿no? Pero eso es otra cosa, esos diezmos no están en la descripción típica. Y si se le dan plata al funcionario público, eso ya cometerá otro delito. Eso es otro delito, eso es cohecho, ¿ya? Eso es cohecho, porque está infraccionando un deber funcional. ¿Te das cuenta? Porque ahí ya consumó el delito de colusión, ya está consumado, ya se defraudó al Estado, ya se coludió y listo. Entonces, si yo hago colusiones, y se está llenando de plata más bien el interesado, y a ese interesado es el que deberíamos procesarlo por lavado de activos, pero al interesado, al proveedor, no, porque la lógica es así, la plata se va a ir para él y él es el que va a generar, obviamente, cuantiosas sumas de dinero. Si le da algo al funcionario público, si le da algo de dinero justamente por darle la posibilidad de que él pueda contratar con el Estado, chicos, eso ya es agotamiento del delito, qué sé yo, eso es cohecho, porque ahí podría haber, claro, podría haber con que hay un medio corruptor, ¿no? Hay un medio corruptor, y infracción de un deber funcional, ¿no? Funcionario público. Ah, bueno, está recibiendo una coima. Bueno, precisamente eso ya es otro delito. Y eso es lo que sí podría generar ganancias de vida, pero no la colusión propiamente. Por eso que yo tengo dudas con respecto al delito de colusión. Obviamente podríamos discutirlo, obviamente podríamos discutirlo. Pero, por ejemplo, terrorismo me parece que no podría estar ahí. Entonces, y son 13 delitos, más una cláusula abierta. Sin embargo, podríamos pensar que entonces cuando el legislador quiso aperturar a la cláusula abierta, ¿qué es lo que quiso hacer? ¿Qué delitos quiso incorporar allí? ¿Se rompe el principio de legalidad? No, no se rompe el principio de legalidad porque el Código Penal en la parte especial está lleno de interpretaciones analógicas, lleno. Así que por ese lado no debe. Eh, la pregunta que debemos hacernos es si deben ser delitos graves o no deben ser delitos graves. Esa es la pregunta que debemos hacer. Son delitos, o sea, debemos interpretarlo, que esa cláusula abierta es delito grave, ¿no? El acuerdo plenario sobre lavado de activos del año 2010, el 3-2010 me parece que fuera, ¿no? 3-2010, decía que, interpretando el artículo 6 de la 27.665, decía delitos semejantes.
delitos semejantes, que se interpretaba a similares. Es decir, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de tráfico de drogas, y evidentemente en esa línea es que inclusive el acuerdo plenario de aquel entonces, los jueces supremos de aquel entonces, daban a entender de que esa cláusula abierta tenía que ser sujeta a ciertas restricciones, que estaba solo enmarcada en un grupo muy reducido de delitos, que primero tendrían que ser graves, segundo, en el marco de una criminalidad organizada, decía el acuerdo plenario del año 2010. Imagínense, decía que siempre y cuando esté en el marco de la organización, en el marco de la organización criminal, ¿no? Esa es la primera fórmula, ¿no? La primera fórmula del Acuerdo Penal 3/2010, que en el fundamento 30, ¿no? Si ustedes, el acuerdo plenario, el 3 dice, como ha quedado expuesto el delito de lavado de activos requiere que previamente se haya cometido otro delito, cuya realización haya generado una ganancia ilegal. Y en su caso, haya lesionado el sistema financiero. Los denominados delitos fuente han sido precisamente relativos, con una suerte de catálogo abierto, pues en la lista de, en ese momento que eran 11, siempre será el caso acotar que se agregan delitos similares, obviamente graves, sancionados con penas privativas de libertad significativas y realizados tendencialmente en delincuencia organizada que generen ganancias ilegales. ¿Qué les parece, chicos? Eso decía el acuerdo plenario. Esa es la interpretación histórica que se tuvo en función al artículo 6 de la 27.765. Interpretación histórica. Que ahora se quiera desconocer por el avance de la criminología y de los aspectos fácticos que ya están aconteciendo, bueno, y eso es otro tema. Pero la interpretación histórica siempre fue eso, penas graves significativas, de delincuencia organizada y delitos similares a los que estaban contenidos hasta en ese momento 11 delitos. Ahora sabemos que hay 13, porque se sumó el tema de la minoría, de la minoría. Y, y la trata de personas. Bueno, luego siguiendo en esa tendencia, bueno, no siguiendo, digamos, contradiciendo esa tendencia, la casación 92/2017 en Arequipa dice no, eso no debería ser así. Y más bien pone en el tapete, por eso le decía lo importante de esta casación, es que dice que cuando el tipo, bueno, no es un tipo penal, es una, como dijo alguien, es un tipo normativo, es una cláusula ejemplificativa, el artículo 10 de la decreto legislativo 606. ¿Por qué? Porque, digamos, ya esta casación 92/2017 lo que nos dice es de que, bueno, no vamos a tomar en cuenta lo que dice el acuerdo plenario. Vamos a redefinir esa cláusula abierta. Y le vamos a incorporar cuatro elementos. Le vamos a incorporar cuatro elementos, cuatro circunstancias. Primero, que ese delito fuente debe estar descrito, eh, el suceso fáctico debe estar detallado, con fecha, lugar, donde ocurrió, la presencia de autores, partícipes, todo definido. Y obviamente nos quiere decir de que si nos está diciendo esa casación que debemos estar, que se tiene que definir los sucesos, el tiempo, lugar, forma y circunstancias en las cuales han sucedido, bueno, tendremos que tener mínimamente está una acusación, ¿no? Porque solo a esa estación podríamos decir hora, fecha, lugar, modo y circunstancias, con presencia de autores y partícipes, ¿no? Entonces,
si me está diciendo autor o partícipe, evidentemente no podríamos llegar, si no es que fuera hasta la etapa intermedia, porque los autores y partícipes no se definen en la investigación preparatoria, porque el 334 y el 335 no se exige, solo se exige en el 350 del Código Procesal Penal. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo de que tendríamos que llegar a una etapa intermedia con una posición de fiscal frente al caso del delito fuente. Segundo, se necesita, dice, una presunción o un conocimiento de la gente del delito previo. Es decir, que en la disposición del fiscal del delito previo al menos se tenga digamos, que la gente conozca del delito previo, que conozca, o que haya una presunción de conocimiento del delito previo. Tercero, que obviamente tengan la capacidad de generar ganancias ilegales, porque es obvio que todos los delitos no pueden generar ganancias ilegales. Habíamos puesto el ejemplo de delitos contra la libertad sexual, y podríamos poner también, no sé, la verdad, un delito ecológico, delitos ambientales. ¿Qué les parece, chicos? ¿El delito ambiental puede generar ganancias ilegales o no? Es una discusión válida, obviamente es una discusión válida. En el Perú, en España no. En España no, en Italia no, en Colombia no, en Ecuador no. Cláusula cerrada. Qué ganas de ponernos a nosotros, por eso que creo que nosotros hemos desarrollado mucho más que todos esos países. Nosotros hemos desarrollado mucho más este delito sin temor a equivocarnos, porque justamente el legislador nos pone en esta cuestión. No sé, la verdad, ¿cómo sería un delito de delitos ambientales? Capaz, no sé, eh, podría ser que el empresario no construya los diques de contención, ¿no? Que la empresa queda al borde, en la ribera de un río, ¿no? Y que al no poner los diques de contención, él se ahorró por lo menos $30.000, ¿no? Se ahorró $30.000 y esos $30.000 fueron a parar para sus ahorros personales y pagar las deudas, ¿no? De que tenía, las hipotecarias. Con eso pagó. Y con eso, al no construir el dique de contención, se descarriló todo y bueno, vino los relaves mineros y bueno, producieron toda una contaminación de flora, fauna, recursos hidrológicos, todo destruido. Genial. La comisión de ese delito generó una rentabilidad en el autor, sí, obvio. Una rentabilidad pasiva, pagó la deuda, no activa. O sea, no es que se fue a Miami, no, podría haber seguido también. O sea, hay que ver si, bueno, de los 453 artículos que tiene la parte especial, habría que ver qué delitos pueden generar ganancias, ¿no? Estaba pensando también en el delito de omisión de servicios familiares, ¿no? Si puede generar ganancias ilegales. ¿Puede o no, chicos, generar? Mm, no sé, a mí me parece que más bien ese delito más bien es que le quita al autor, o sea, en vez de generar ganancias, lo empobrece, ¿no? Porque tiene que pagar mes a mes y la comisión de ese delito de omitir, capaz, la omisión, eh, el que se ahorre dinero y que ese dinero que iba para su hijo, más bien va comprando autos, ¿no? Va comprando autos. Pero viene de la comisión de un delito de omisión. ¿Se dan cuenta? Yo creo que no estaríamos muy lejanos de la posibilidad, ¿no? No creo que más no lo empobrece, sino más bien lo rentabiliza para generar otras compras, como podría ser autos, ¿no? Por ejemplo, al hijo le debe una liquidación de 20.000 soles, ¿no? Y esos 20.000 soles nunca fueron a parar al hijo, fueron a parar a comprar autos y poder constituir una empresa. Pero fue por la comisión de un delito de omisión, ¿se dan cuenta? Pero ¿por qué esto lo que yo digo es válido? Porque justamente el último acuerdo plena, la última canción es lo que podría verse
la posibilidad de esto, pero con la casación vamos a volver a la casación 92, vamos a volver a la casación 2017 de Arequipa, y donde dice, bueno, cada capacidad general de ganancias ilegales, habíamos dicho primero, descripción fáctica, conocimiento del delito previo, capacidad de generar ganancias ilegales, y la última, gravedad de la pena, gravedad del delito. Eso es lo que había puesto. Y ahí sí ya no entran a discutir, y ahí sí ya los supremos, lo demás se alocan. O sea, ¿cómo puede ser que gravedad de la pena, en atención a la pena combinada en el tipo penal correspondiente, los cuales deben ser objeto de una motivación cualificada, decía, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible que la gravedad de la pena forme parte del delito previo si la gravedad no es una condición de la tipicidad objetiva? El único criterio de gravedad que podría tener la legislación del lavado de activos sería en la circunstancia agravatoria, porque ahí sí son delitos graves. Y claro, la única posibilidad de poder interpretar el criterio de gravedad no en el delito fuente, sino en la circunstancia agravatoria del lavado de activos, claro, que tiene una relación con el delito, otra cosa. Porque solamente son cinco los delitos que podrían ser considerados graves, más graves de los, de los 13 delitos, que están en el artículo 10, 5 de ellos son más graves que todos ellos. 5. A criterio legislador, obviamente, de lavado de activos. Trata de personas, tráfico ilícito de drogas, eh, extorsión, ¿no? Y bueno, tráfico ilícito de drogas. Y curiosamente, eso fue lo que lo enardeció a los jueces supremos y que convocaron, precisamente, convocaron a una sentencia plenaria que es precisamente la 01-2019, eh, perdón, 2017, donde dice la sentencia plenaria, en el fundamento 15 sobre todo, fundamento 15 dice que a mérito de lo expuesto eh, en función al artículo 10, hablando del 11.06, exigiendo una condición de gravedad delictiva basada solo en el límite máximo de la pena combinada, constituye una reducción teleológica negativa y contraria al principio de la... A ver cómo le está contestando a la casación 92. O sea, eso es contrario al principio de la ley. Pero además este tipo de exclusión hermenéutica resulta incoherente con los criterios y umbrales internacionales que también ejercen eficacia vinculatoria sobre la configuración de la legislación penal nacional, como es el caso de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, a las cuales el Perú está formalmente adherido a través de una condición integrante formal de la GAFI. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el Perú, como está suscrito a la GAFI ha dicho criterio o sea, el criterio del umbral. Criterio del umbral. Y el umbral en el Perú a criterio de la GAFI, al criterio de la GAFI, es, acá está, dice, en la nota interpretativa de la GAFI, de modo detallado precisado, dice, cuando los países apliquen un enfoque de umbral, los delitos determinantes deben, a través de todos los delitos fuentes, deben como mínimo comprender todos los delitos que están dentro de la categoría de delitos graves bajo las leyes nacionales y deben incluir delitos que son sancionados con una pena máxima de más de un año de pena privativa de libertad, o para aquellos países que tengan un umbral mínimo para los delitos en su respectivo sistema jurídico, los delitos determinantes deben comprender todos los delitos que son sancionados con una pena mínima de más de 6 meses de privación de la libertad. Esto, en otras palabras, queridos amigos, como el acuerdo, como la sentencia plenaria del 2017 ha dicho, no vamos a acceder al criterio de esos 4 criterios que están en la casación 92-2017. No, eso no.
Pero tampoco vamos a adherir a esa de la casación, del acuerdo plenario, perdón, 3/2010, tampoco. Nosotros vamos a adherirnos ahora con este acuerdo, con esta sentencia plenaria, al criterio del umbral, ¿no? Un año. Es decir, todos los delitos que tengan un año de pena, delitos fuentes, pueden ser tranquilamente configurados como efectivamente delito fuente a condición de que tengan la capacidad de generar ganancias indebidas. Esa es la condición, que esto evidentemente ya juega un criterio de interpretación por parte de la jurisprudencia. Entonces, ergo, nos quiere decir la Corte Suprema que cualquier delito de la parte especial o de la legislación complementaria eh, puede ser considerado delito fuente, o mejor dicho, activo ilícitamente obtenido. A ver, para ir resumiendo y entrar en esta última minutos a la descripción típica, digamos, a la descripción típica, rápidamente podríamos decir que los delitos fuentes o la autonomía, mejor la autonomía sustantiva, nos tendríamos que adherir a la autonomía relativa, pero esa autonomía relativa eh, no es que esté incorporada al delito fuente como parte de la tipicidad objetiva, porque me parece que eso sí no es cierto. Me parece que el delito fuente no forma parte de la tipicidad objetiva de lavado de activos. Lo que sí forma parte de la tipicidad objetiva es los activos ilícitamente obtenidos. Los activos ilícitamente obtenidos sí forman parte de la tipicidad objetiva, por dos razones. Primero, porque el artículo 10 de la 11.006, si bien es verdad, dice delitos específicos, 13 más una cláusula abierta, pero no debemos perder de vista el contexto, que es una actividad criminal previa, porque si nosotros lo analizamos y lo sistematizamos con la autonomía procesal, nosotros engarzamos la autonomía sustantiva que necesitamos solo una actividad criminal previa, y esa actividad criminal previa lo engarzamos con la autonomía procesal, nos va a dar como que solo podríamos establecer una actividad criminal previa, solo podríamos establecer una actividad criminal previa en la fase de la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Solo en esa estación procesal del delito fuente es la única posibilidad que tiene el fiscal de poder decir de que hay una actividad criminal previa, porque antes, en la disposición 1, no lo puede hacer, porque todavía evidentemente no tiene nada, o sea, tiene no sé, ¿qué tiene? Tiene una sospecha inicial simple, pero con eso ya podrías decir que hay una actividad criminal previa. No, me parece que eso se tiene que hacer con el tiempo, por el principio de la variabilidad de la investigación, ¿no? El principio de la variabilidad de la investigación que está descrito en el Acuerdo Plenario 2/2012, en el Acuerdo Extraordinario, respecto a tutela e imputación suficiente. Ahí está el criterio de la variabilidad. Entonces, en resumen, para terminar esta parte de la autonomía, autonomía sustantiva relativa por la actividad criminal previa, que esa es la razón de ser, actividad criminal previa, y no un delito determinado, como lo dijo en la Casación 92. ¿Por qué? Porque lo engarzamos con la autonomía procesal, porque solo a partir de esa estación de la formalización y continuación de la investigación preparatoria nos puede dar pie a hablar precisamente actividad, de una actividad criminal. Bien, eh, vamos a pasar ahora, en estos minutos que tenemos, en los últimos minutos que tenemos, para analizar la descripción típica. Por ejemplo, el artículo 1 de la 11.006, el artículo 1 que habla de actos de conversión y transferencia, ¿no? Actos de conversión y transferencia. Eso es un delito de mera actividad, esto está claro, creo que no hay ninguna discusión que esto es un delito de mera actividad. Es un delito intencional, ¿no? Porque dice con la finalidad de que dificulte las actividades de incautación o de comiso, dice, ¿no? Que tengan como finalidad estos actos de conversión o transferencia
la finalidad de poder ocultar el decomiso o la incautación, ¿no? Esa motivación subjetiva es lo que me lleva a mí a determinar, y así lo ha establecido también la jurisprudencia, que estamos en un delito de tendencia interna. Un delito de tendencia interna es un elemento que no tiene que ver nada con el dolo está contenido en los actos de comercio y transferencia, pero hay una situación motivacional subjetiva que motiva al agente, que es justamente esconder, intercalar, ensombrecer o macular todos los activos ilícitamente obtenidos con una actividad criminal previa. Entonces, es un delito de mera actividad, es un delito de intención, es un delito de ejecución instantánea, porque el hecho de, digamos, de convertir o transferir son actos que se hacen de modo instantáneo, no necesitan tener una permanencia, como sí en el artículo 2, ¿no? En el artículo 2, cuando se analiza el tema de los actos de tenencia y ocultamiento, sí necesitamos tener una permanencia, porque ahí a través de los verbos rectores, que son 7, impresionante, ¿no? Varios verbos rectores, administrar, vigilar, guardar, tener, ¿no? Temporalmente el dinero. Entonces, bueno, esos son actos ejecutivos, positivos del agente activo que tienen un marco de tiempo. ¿No? Constituir una empresa evidentemente demora mucho tiempo y administrarla evidentemente también. Entonces, el delito, el artículo 1 es un delito instantáneo, el artículo 2 es un delito permanente. La pregunta que yo me hago es, ¿pueden coexistir los dos en un mismo momento, en una misma imputación penal que puede fijar el fiscal? Claro, evidentemente que sí, porque están justamente en una misma línea de ataque, en una misma línea, digamos, temporal, ¿no? Yo puedo convertir para luego transferir y luego, evidentemente, ocultar ese dinero, porque en el artículo 2 lo que se quiere es finalmente, por ejemplo, es la ocultación del dinero. Eh, digamos, tengo un problema que no puedo compartir la pantalla, pero si ustedes tienen digamos, si ustedes tienen no sé si ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo, ¿sí? Bueno, en todo caso, el que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, mantiene, poder, dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen conoce o debía presumir. Es decir, en esta parte, ustedes ven de que aquí el agente ya no convierte, sino aquí ya lo que está queriendo, aquí lo que está sancionando es el recibimiento de ese dinero producto de la conversión que previamente ya se ha establecido, ¿no? Es más, algunos dicen, y esto está con, digamos, con cargo a revisarlo, de que no se pueden hacer actos de ocultamiento si es que antes no se ha hecho actos de conversión. Hasta algunos sostienen eso. O sea, que yo solamente puedo adquirir o puedo utilizar algo que previamente que ya se ha transferido previamente o que se haya convertido previamente. Tengo mis dudas, la verdad, pero no deja de ser cierto, porque la criminalística nos ha demostrado que justamente el que adquiere algo es porque antes lo ha convertido. Y si yo administro algo es porque antes lo he convertido, porque pasó por la banca. Pero no necesariamente puede ser. Y como ustedes ven allí en la lámina, van a ver de que, por ejemplo, a través del decreto legislativo 1249, eh, se quitó la finalidad, se quitó el tema subjetivo, ¿no? Se quitó el tema subjetivo. Con la finalidad de evitar, ¿no? Eso se quitó. O sea, ya este artículo 2 ya no es un delito de tendencia interna trascendente. Es un delito de mera actividad y nada más. Con lo cual, eh, digamos, al quitarse ese elemento subjetivo distinto del dolo, a través del decreto legislativo 1249 nos está diciendo algo, ¿no?
está diciendo algo y sobre todo complica para la situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un funcionario público comete un delito de peculado, ¿no? Comete un delito de peculado y el dinero en vez de transferir, digamos, se transfiere para, en vez de ser transferido para la administración pública municipal, lo transfiere para su cuenta personal. Y así varias veces, ¿no? Y todo ese dinero después se lo saca y lo tiene bajo el colchón. Ahí lo tiene, bajo el colchón. Y lo esconde, ¿no? Porque entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos delitos ha cometido este funcionario público? ¿Qué delitos ha cometido este funcionario público? ¿Ha cometido peculado? No me queda la menor duda. Peculado. También habrá cometido lavado de activos. ¿Habrá cometido lavado de activos? ¿Por qué? Porque el tipo penal, justo el que tenemos en pantalla, bueno, yo sé que están viendo, creo, lo que yo estoy viendo aquí también, es actos de ocultamiento y tenencia. Estoy ocultando, estoy oculta, dice, o mantiene en su poder, ¿no? O mantiene en su poder dinero. ¿Y qué hace funcionar en su cama? Hemos visto muchas aprehensiones, detenciones de gente importante que los detienen en su casa con dinero, ¿no? En el zapato, en el ropero, en todo, ¿no? ¿También estaría cometido ese delito? Actos de ocultamiento y tenencia. Y bueno, formalmente sí, pero viene de un peculado. Formalmente sí. Entonces, esos son los problemas centrales. O sea, aquí, ¿qué cosa hay? Hay dos delitos, hay un solo delito. ¿Es agotamiento del delito acaso? El tenerlo ya la plata en tu casa, es agotar el delito de peculado. Acá me parece que hay dos temas centrales. Primero, hay dos, digamos, hay dos temas, hay dos posturas, mejor dicho. La postura que indica de que es un concurso ideal es un solo hecho que da pie a dos delitos, que da pie a dos delitos, y que el juez en la sentencia lo tiene que determinar, eh, con la peculiaridad de que el delito fuente es peculado y el delito de lavado de activos es actos de ocultamiento, que se puede dar tranquilamente. Claro, aquí viene la discusión. Oye, pero no me te pueden condenar por los dos delitos. Bueno, te pueden condenar inclusive separadamente, o sea, te pueden lavado de activos en un juzgado, en una fiscalía, y el delito fuente en otra fiscalía, tranquilamente, y ahí ya no hay concurso ideal, nada, porque cada uno va por cuerdas separadas. El tema es cuando un solo juzgado, una sola fiscalía te quiere procesar en un solo hecho con estos dos delitos. Ahí está el problema. ¿Se puede dar? No lo he visto, pero jurídicamente se puede dar la discusión. Claro, por eso es que yo decía, bueno, la otra tesis es el concurso aparente, ¿no? Concurso aparente, porque, bueno, ahí obviamente habríamos que discutir el tema de la consunción. Hay un acto previo, digamos, un hecho copenado, ¿no? Que justamente los dos podrían entrar, pero uno es el que subsume todo el valor de la acción, ¿no? Un solo hecho delictivo es el que subsume todo el valor de la acción, y ahí está la idea de la discusión. ¿Peculado subsume a este delito de ocultamiento de tenencia o este más bien consume al delito de peculado? Bueno, ahí estaríamos viendo el tema de las penas, aplicando el principio de la alternatividad que de ese criterio, ¿no? Va a depender, ¿no? A los fiscales les gustará obviamente una pena elevada. ¿Y cuál es el delito que tiene mayor pena elevada? Peculado, me parece que es agravado hasta 12 años. Aunque esta también no está muy bueno, yo tiene hasta 15 años, o sea, los dos están buenos para que puedan pelearlo en una etapa intermedia, ¿no? Eh, pero me parece que, por eso que yo le decía que eh, mejor sería decir que solo estos delitos de ocultamiento solo se deberían aplicar en tanto y cuando haya previamente los actos de conversión.
Porque si tú pones el filtro de los actos de conversión previamente, ya esto no se podría dar por sí mismo, sino que para, digamos, para que ese dinero del funcionario público lo tenía en su mano o lo tenía en su casa, al no pasar por la banca, al no pasar por la conversión y la transferencia previamente, entonces ya no se sería lavado de activos. Ya no sería lavado de activos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí me parece que viene la discusión. Eh, Finalmente, bueno, 5 minutos para terminar y luego lo voy a dejar para que me puedan hacer algunas preguntas. Solo voy a aceptar 3 preguntas porque, digamos, si no nos vamos si es que, bueno, quieren hacerlo, obviamente, si es que de repente todo va a quedar claro. Eh, yo solo me voy a referir, por ejemplo, al artículo 1, donde ustedes ven allí, en la que está en negrita, en la que ya entrando ahora a la tipicidad subjetiva, unos 5 minutos para plantear este tema. Digamos, lo que está en negrita dice, el que convierte o transfiere dinero, bienes, objetos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Que conoce o debía presumir. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ese debía presumir es digamos, es un adjetivo, digamos, que no estaba en la legislación anterior. Ese, digamos, esa frase debía presumir, no estaba en la legislación anterior de 27.765 porque, es que esa es la primera ley que tuvimos de lavado de activos, decía que conoce o podía presumir. ¿Se dan cuenta? Antes se decía conoce o debía presumir. Ese podía es distinto a lo que ahora se conoce como debía. Yo entiendo que cuando dice el legislador debía presumir, está poniéndose en la situación en la cual eh, el agente activo debe conocer de las normas, debe conocer de la lex artis. O sea, cuando uno va a manejar un auto, conoce pues las reglas de tránsito. Y cuando uno va a poner una empresa, debe conocer pues todo el tema tributario, bursátil, el sistema de bancos, todo pues debe tener. Y si tú de repente, no sé, recibes motocars, mototaxis, 20 motocars, no sabes, y lo compras, pero al que te vende no le piden los papeles, no le pides nada, no hay licencia, no hay tarjeta de propiedad. Entonces, y además el tipo, la apariencia, te da cuenta de que a este tipo siempre te habían dicho de que estaba en mala junta. Entonces, te da, pues, entonces si tú lo recibes, lo pones a andar en tus negocios, y entonces tú debías presumir de que venía de la comisión de un delito, por ejemplo, de un robo, porque el robo está ahí. El robo está ahí, claro. Si es receptación, obviamente no. Si es receptación, obviamente no. Por la cláusula expresa de prohibición que está en el artículo 10. Pero si el robo, sí. Entonces, eh, y con esto ya termino, chicos, yo considero de que cuando dice conoce o debía, está hablando de dolo directo. Así que el legislador cuando quiso decir conoce dolo o debía presumir también dolo. Entonces aquí ya está lo que se conoce en la doctrina, en la jurisprudencia americana, es de la ignorancia deliberada, ¿no? O sea, acá no podemos premiar a la gente flojo, no podemos premiar a la gente inecta, no podemos premiar al negligente. No debemos premiarlo porque tú eres negligente. Ay, que no pude, no podía hacerlo porque... No, chicos, no, así no funciona esto, porque el legislador me parece al cambiar de podía a debía, lo que está queriendo decir es que ha subido el estándar de conocimiento producto de la gente activa. Claro, que lo ha hecho expreso, ¿no?
lo ha hecho expresamente. No podía haberlo dicho, porque hasta donde yo tengo entendido, ninguno de los tipos penales de la parte especial está la tipicidad subjetiva. No es que dicen el homicidio, el que mata a otro, conociendo a la víctima o debiendo conocer al... No, no, no dice así. O en el robo tampoco, dice que conoce a la víctima sustrayendo. No. Entonces esto me parece que también podría ser este, un, una tautología, ¿no? Algo que ya se presume desde el artículo, al artículo 12 del Código Penal, se presume que todo delito de la parte sexual se presume de comisión. Bien, chicos, yo dejo aquí mi intervención para dejar algunas preguntas que me quieran hacer. Eh, no sé, a ver, Henry, a ver, si Doctor puedes. James, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctores. Doctor, quisiera hacerle traslado de dos preguntas que han dejado aquí en la casilla de dos alumnas, dos abogadas. A ver, le traslado, está ahí, ¿ve? Le leo. Una persona que tiene múltiples propiedades inmuebles y las alquila percibiendo ingresos sin contribuir por ello a la SUNAT y asimismo tampoco tributa a la municipalidad como contribuyente por no estar inscrito, siendo que dichas omisiones han ocasionado que pueda incrementar su patrimonio, ¿podría considerarse como autor del delito de lavado de activos? Esa es la primera inquietud, la primera A pregunta ver, que le ya, hago, abogado. vamos con la primera, Henry. La pregunta tiene que ver con el tema de que se dedica al alquiler de, ¿no? Inmuebles, de muebles, inmuebles, y que no da los recibos y no tributa por ello, ¿no? correcto. No tributa por ello. Bien, bueno, Para la SUNAT no tributa en municipalidad, o sea, es una informalidad total, ¿no? claro, Pero claro, se podría considerar como lavado de activos, esa es la pregunta. claro. Si, digamos, el hecho de no pagar tributos, definitivamente pues, estamos en el delito de defraudación tributaria, ¿no? Estamos, porque dice omitir pagar tributos, dice, ¿no? El artículo 1 del decreto legislativo, ¿no? Del decreto legislativo, sí, el que omite pagar tributo, ¿no? Al erario nacional. Es un delito de omisión. Además, es un clásico delito de omisión. Es un delito de omisión propia, además, porque no, digamos, no es que se necesite un resultado lesionar al erario, no, el de dejar de pagar tributos dispuestos por ley, ¿no? De manera dolosa. Entonces, y el hecho de no generar tributos y que eso te está generando ganancias, porque, digamos, estás ocultando información a la SUNAT. Pero aquí viene algo curioso, que los delitos tributarios o delitos fiscales en otros países no forman parte de la cláusula de delitos previos, no forman parte de delitos. Por ejemplo, Uruguay no es, como es una cláusula cerrada, y no están los delitos tributarios, entonces estas cosas no pasarían como lavado de activos, no pasaría. Acá en el Perú sí, porque dice, inclusive en la cláusula abierta, a ver, la cláusula abierta dice defraudación tributaria, creo que dice. Delitos tributarios, mira, ni siquiera había sido defraudación tributaria, porque yo pensé que era el artículo 1, no, porque acá dice delitos tributarios, o sea, pueden ser delitos de defraudación tributaria, puede ser la renta eh, ficticia, ¿cómo le llaman? La doble contabilidad, ¿no? O operaciones no reales también. O sea, todas las posibilidades del decreto legislativo pueden caber en delitos ciudadanos. Y no me queda la menor duda de que justamente si eso genera ganancias indebidas, porque no pagar tributos, y has generado una ganancia indebida, evidentemente te van a hacer el archivo respectivo y obviamente la SUNA va a determinar que, por ejemplo, en 7 años no has pagado tributos, que más o menos sumaría alrededor de 150.000 soles que deberías a la SUNA, 150.000 soles, pero que esos 150.000 soles, haciendo la ruta del dinero, me gusta este término de los fiscales, la ruta del dinero, esto se ha ido a constituir dos empresas y que estas dos empresas han ido generando ganancias, pero a lo loco, ¿no? Y has puesto a tu suegro, has puesto a tu mujer, a tu sobrino, todos en esa empresa, todos los has puesto.
Y evidentemente sí, pues hay ganancias por ahí. Entonces, claro, podrías decir que esto da pie a la mezcla, ¿no? Que le llaman, ¿no? Porque hay dinero que sí ha habido de un préstamo bancario, dinero de un préstamo bancario, que es lícito, pero que se ha mezclado con el dinero ilícitamente obtenido producto justamente de dejar de pagar tributo. Entonces aquí se produce el famoso tema de la mezcla, ¿no? Que está contenido en el artículo 102 del Código Penal, cuando habla del tema de las ganancias accesorias del delito, ¿no? Y ahí ya hay una regla, ¿no? Que si el dinero sucio no, si el dinero limpio ha servido para ocultar el dinero sucio, ya, todo es incautado. Pérdida de dominio, pérdida de dominio. Perseguimos los bienes, perseguimos los carros, no perseguimos a personas, perseguimos los carros. ¿Te das cuenta? Este, pero si no, entonces separamos los tantos, ¿no? Dinero sucio, dinero limpio. Si no sirvió para ocultar. Pero sí, no me queda la menor duda que sí, sí puede ser tranquilamente para delito de activos. Otra pregunta. Sí, hay una última inquietud de otra alumna. Si una persona incrementa su patrimonio y no lo puede justificar, ¿se podría considerar como lavado de activos, delito de lavado de activos? Mm, No buena necesariamente. pregunta, buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, así, a secas, no, definitivamente no. El incremento patrimonial, jurídico penalmente hablando, inclusive hay una jurisprudencia que indica de que eh, digamos, no se puede condenar a una persona por incremento patrimonial no justificado. No se puede condenar. Que pueda servir, que pueda servir como indicio, sí, evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque inclusive el acuerdo de la sentencia casatoria, que lo tengo aquí, la sentencia casatoria 1/2017 dice que en todo caso puede concebirse a título meramente enunciativo, sobre el cual puede edificarse una condena por lavado de activos, que podría edificarse una condena por lavado de activos, pero teniendo como base primigenio lo siguiente, como base, ojo, no digamos como que esto sea lo acabado, sino que este sirva como una base. Los incrementos inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio o a la realización de actividades financieras anómalas, que es por su cuantía y por su dinamismo. ¿Se dan cuenta? O sea, como un hecho base, sí te sirve el incremento patrimonial, pero que a partir de ahí tienes que enlazar, obviamente, con indicios probados, conducentes, prudentes, que te lleven a un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que a través de actos de conversión o transferencia, ocultamiento de tenencia, que la gente haya querido ocultar ese dinero. Ah, ya, entonces tiene que, o sea, no solamente te quedes con la base y que eso solamente sea para condenar. Claro, los fiscales estarían muy contentos que solamente con esto, pero tienen que construir una teoría del caso hasta la etapa intermedia y el juez ya la tiene que validar en este. Sí, doctor. Listo. Sí, un país muy informal donde mucha gente emprende negocios, no hay boleta de venta, no hay nada y hacen dinero, ¿no? Entonces, no siempre están Bueno, cometiendo todo pero ilícito, ¿no? Pero bueno, bueno, con el lavado de activos se pretende formalizarlo, aunque a la mala, como se dice, poniendo a la gente a la cárcel, pero justamente la idea es dar racionalidad a la condena por lavado de activos y no solamente un mero incremento patrimonial sin actividad criminal previa, ¿no? O sea, tampoco me parece que eso no es el objetivo de la legislación. muy bien, Tiene que haber doctor. una actividad criminal previa, evidentemente que se tiene que Correcto, presentar. de acuerdo. Doctores, ¿alguna pregunta, inquietud final para trasladar al expositor? Doctor Walter, ¿alguna inquietud? Bueno, doctores, creo que ya está claro la ponencia, doctor James. Doctor James, una vez más, agradecemos su brillante ponencia y bueno, damos por culminado la sesión, este curso taller el día de hoy. Doctores, muchas gracias por su participación y su tiempo. Doctor James, muchas gracias una vez más a nombre del Instituto Americano Muchas de Derecho de gracias, Sociedad. Henry. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos por su tiempo y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta Muy luego. buenas noches. Buenas noches.